A mí siempre se me olvida grabarlo. Ya, ahora sí. Em, Listo. Sin embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila, alas de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que la águila volara. El naturalista la tomó en sus brazos suavemente y le dijo, tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confundida, no sabía qué era, y al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos otra vez. Sin desanimarse al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y lo animó diciéndole, eres un águila, abre tus alas y vuela. Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos. El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. Una vez allí, alzó al rey de las aves y le animó diciendo, eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora, abre tus alas y vuela. El águila miró alrededor hacia el corral y arriba hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante voló, alejándose en el cielo. Es posible que el águila recuerde todavía los pollos con nostalgia. Hasta es posible que de cuando en cuando vuelva a visitar el corral, que nadie lo sepa, ojalá. El águila nunca, sin embargo, nunca ha vuelto a vivir una vida de pollo. Fue un águila, pese a que fue un pollo, pese a que fue mantenida y domesticada como tal. Sin embargo, nunca perdió su naturaleza de águila. Y esta es una historia que nos inspira, porque muchas de nosotras podemos ser como esas águilas. Nacimos para ser águilas, nacimos con un propósito, nacimos para ser amadas. Yo creo que antes del propósito viene el amor. El propósito es bueno encontrarlo, es bueno buscarlo, pero yo creo que Dios no nos envió a este mundo solamente a usarnos, ¿verdad? No solamente te doy un propósito, ve y cúmplelo. Yo creo que el propósito más importante que nosotras tenemos como mujeres en este mundo es ser amadas. Ese es el propósito superior de cualquier mujer. Y a veces no nos permitimos ser amadas. Tal vez tú y yo somos esta águila y nos hemos permitido ser domesticadas por el miedo, por el temor, eh, y nos comportamos como pollos. Vamos por debajo porque no queremos arriesgarnos, y a veces hay circunstancias en la vida que nos obligan. Fíjense que este naturalista llevó al águila al punto más alto, ¿sí? Y da un poco de miedo. A veces Dios nos pone ante desafíos en la vida que uno dice, yo no lo voy a lograr. Y saben una cosa, alguien alguna vez me dijo, Liliana, si ese sueño es imposible de lograr en tus propias fuerzas, vas por el camino correcto. Vamos por el camino correcto, porque es que no es en nuestra fuerza. El mundo moderno, si ustedes navegan en Internet, el mensaje más fuerte que nos entrega a las mujeres es, tú puedes hacerlo, cree en ti misma, eres suficiente, eres todo lo que necesitas para cumplir tus sueños. Y yo digo, wow, eso suena lindo, pero la realidad no funciona de esa forma. ¿Saben por qué? Porque no somos perfectas, porque hay algo más allá de nosotras que nos da un valor y nos da un sentido. Y a veces confiar en nosotras mismas no es suficiente. Conozco mujeres que confían en ellas, pero es que nosotras fallamos. Entonces, cuando yo confío en mí misma y digo, sí, yo lo voy a lograr, y resulta que lo que hice fue, yo siempre digo que todo gran sueño fue un fiasco alguna vez. Todo gran sueño en algún momento fue algo terrible, algo que no salió bien. Pero entonces, ¿en quién ponemos la esperanza? ¿En nosotras? Que no necesariamente lo tenemos todo porque es que no somos 100. Nosotras necesitamos entender que nuestro valor no depende de nuestros logros. Nuestro valor no depende de los títulos, no depende del dinero que tenemos en la cuenta, no depende de los cargos, no depende del estatus. No, ese no es nuestro valor.
Dios no nos va a preguntar allá al otro lado, bueno, a ver, ¿cuántas casas compraste? ¿Sí? ¿Qué tanto? No, esa no va a ser la pregunta. Él nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Porque todas aquí tenemos talentos para muchas cosas. Unas para cocinar, como Carolina Vargas, que un día estos tenemos que repartir una muestra gratis, Caro. Eh, otras tienen un talento especial para escribir, otras, todas, miren, si ustedes hacen el ejercicio, aquí ya hay algunas que lo han hecho, pero muchas de ustedes han hecho el ejercicio de forma, que está en nuestra página web, y ahí están recursos forma. Forma es una bonita manera de empezar a descubrirme. Es que el mejor regalo que uno se puede hacer como mujer es entender en qué es buena. El éxito es en qué soy buena, en qué me puedo enfocar en lo que soy buena, porque es que a veces la vida se nos pasa tratando de ser perfectas y nos morimos y nunca llegamos allá. Y siempre estamos insatisfechas porque, ay, no somos suficientes, ¿no? Pero de pronto estamos esforzándonos mucho en cosas en para las que no fuimos diseñadas. Y yo lo puedo decir con la experiencia, ¿saben? La experiencia de la vida. Yo fui exitosa en asuntos para los que no estaba diseñada. Ahí fui exitosa y eso fue un fracaso. Suena enredado, pero tal vez yo pensaba que el éxito era tener un cargo alto, que el éxito era tener una casa grande y bonita, que el éxito era tener el último carro, que el éxito era viajar, que el éxito era que la gente me aplaudiera, que el éxito era, que eso era el éxito. Pero cuando llegué a esa cima, dije, no, no se siente como yo pensé que se iba a sentir. Toda mi vida esperé este momento, pero cuando llegué allá me di cuenta que pues, no había nada allí. Era una cáscara, no había nada. Y entonces ahí Dios me llama a enfocarme en aquello para lo que Él me había diseñado, ¿sí? En mis habilidades naturales, para escribir, para producir buen contenido para la mujer, para tener estos espacios, y eso me implicó renunciar. Sí, no existe el mundo donde lo tenemos todo. A veces nos toca como el trapecista, ¿sabe? Un trapecista no puede hacer una buena maroma, ¿sí o no? Si no suelta una de las varitas. Ustedes nunca han visto un trapecista colgado de las dos varas, jamás. Llega un momento en el que uno como que se asusta. Yo fui a circo. Levante la mano, ¿quién fue a circo alguna vez aquí? ¿Alguna? ¿Fue a circo? No digan que solamente yo, puede ser. Bien. Bien, bien, gracias, Eulalia. Betty, gracias. Betty, gracias. Muy bien. ¿Sí o no? Y cuando uno veía a esos malabares, pues hombre, llega un momento en el que se tiene que soltar de una varita para coger la otra. Y qué susto, pero la maroma sale hermosa. Y esa es la vida de fe. A veces hay cosas que tenemos que dejar ir y hay cosas que tenemos que soltar para avanzar. Hay cosas que ya tenemos que dejar de mirar de nuestro pasado para poder recuperar nuestra confianza y avanzar con firmeza. Una cicatriz no te dice que no viviste lo que viviste. Una cicatriz dice que ya pasó y que puedo ver a mi pasado con misericordia y con compasión más que con dolor. Y mi pasado no me puede detener, porque a veces yo he visto mujeres que se han ido de este mundo. Ay, se han ido de este mundo sin saber cuán grandes habrían podido ser, porque permanecieron atoradas en algo que alguien les dijo, en el daño que les hicieron. Y como digo yo, uno a veces puede tropezar con la piedra, pero por favor no se encariñen con la piedra. A veces nos encariñamos con las tragedias que nos pasan. Entonces, no, son piedras en el camino, pasaron, ok, cicatrices nos recuerdan que hemos sido restauradas. Yo pues mis hijos los tuve por cesárea y cuando yo veo mi cicatriz de cesárea digo, esto me recuerda por dónde pasé. Qué bonita cicatriz. Y hay cicatrices que son hermosas. Entonces, cuando nos vemos desde esa perspectiva como mujeres, nos permitimos avanzar de forma valiente hacia nuestros sueños. Yo les voy a decir que para mí, no, esta definición tal vez no está en ningún libro, pero desde mi experiencia personal, en realidad, ¿qué es la confianza? Porque el mundo moderno a veces nos muestra una imagen muy falsa de lo que es la confianza. Se cree que la confianza es que yo luzco segura, que yo me expreso bien en público, que yo tomo decisiones, que soy exitosa, y sobre todo por este boom del Internet y del contenido digital, eh, a veces hace que las mujeres pues, comunes y corrientes como nosotras, como que uno ve eso y uno dice, ay, ojalá yo fuera como ella algún día, luciera como ella. Puede que no necesariamente eso implique la confianza.
porque la confianza no es un asunto de parecer, la confianza es un asunto de ser, está dentro de nosotros. Yo conozco mujeres absolutamente silenciosas, llenas de confianza. Entonces, ahí hay muchos mitos alrededor de la confianza. Pero, ¿qué es la confianza entonces? La confianza es la certeza, la convicción de que Dios está presente en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y por lo tanto, todas las cosas nos ayudarán para bien. Hay un paso en la Biblia que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Escuchen bien, buena, agradable y perfecta, no cómoda. A veces la voluntad de Dios no es cómoda, ¿sí? A veces eh, la voluntad de Dios incomoda un poco. No quisiéramos dejar algunas cosas. No quisiéramos soltar. Yo mucho tiempo sufrí o lo padecí más bien. Yo decía, yo no quiero soltar mi carrera, yo no quiero soltar todo lo que he logrado, yo no quiero soltar todo lo que he hecho. Pero puedo decirles hoy al otro lado que después de haberlo superado, que fue lo mejor que pude haber hecho. Y que hoy puedo decir con absoluta certeza que qué bueno poder estar haciendo aquello para lo que fui diseñada, aquello con lo que puedo fluir, ¿sí? Aquello con lo que puedo fluir. Entonces, ¿por qué? Dice, la Biblia dice que a todos los que creen en Dios, ojo, no es todo el mundo, yo creo en Él, todas las cosas les ayudan para bien. Incluso esas cosas que de pronto no entendemos, pero ahora tengo la certeza y la convicción de que Dios está presente. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿realmente creemos en Dios? ¿Sí? ¿Qué creemos de Él o qué conocemos de Él? ¿Sí? Porque, a ver, uno no puede creer en alguien que no conoce. ¿Sí? Eso es como cuando ustedes van a una reunión, ¿sí? Y les presentan a alguien, les presentan a una persona. Usted no entra de una vez a contarle su vida, ¿o sí? ¿Cierto que no? Pues uno es como más acartonadito, como sí, y ya, más cauteloso. Pero cuando ya nos volvemos con pinches, ¿sí? Cuando ya somos amigas o ya tenemos confianza, ya uno habla con total libertad, ¿sí o no? Ya uno habla con total libertad porque hay confianza. La pregunta que yo te hago es, a veces, y aquellas áreas en las que tenemos miedo, ¿sí? Esas áreas en las que yo temo demuestran que aún no confío lo suficiente. Aún no quiere decir que no lo pueda hacer. Pero si yo quiero confiar en Dios, necesito conocerlo como un Dios personal. ¿Sí? Personal, no como el que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, como el que me enseñaron en la iglesia o como el que yo conozco en la misa. No. ¿Cuál es la relación? ¿Qué nivel de intimidad tengo con Dios? ¿Qué tanto lo conozco? Porque a veces nos llenamos de ritos, ¿sí? De check. Vamos a la iglesia, check. Hacemos obras de caridad, check. Leemos la Biblia, check. No, Dios no es un Dios de listados. No lo es. Hay días en los que de pronto una corta oración de 1 minuto es suficiente, porque lo importante aquí no es que hagas las cosas, es que continuamente puedas estar en conversación con Él. Porque a veces quisiéramos como que Dios bajara del cielo, nos mandara un mensaje por Facebook y nos dijera, bueno, Lina, Carolina, Sonia, este es tu plan estratégico para la vida, ¿sí? Aquí tienes todo el mapa para que sepas qué vas a hacer. Eso no pasa en la vida real. No pasa. Yo les digo que a mí hoy en día me toca confiar día a día en Dios. Día a día. Creer en que Él me dará la provisión necesaria para hacer contenido, para conectarme con ustedes, para escribir mi libro, para hacer los eventos, para trabajar como psicóloga. Todo eso me lo tiene. Es una provisión diaria. Por eso el Padre Nuestro dice, dice, el pan de cada día, dánoslo hoy, no el pan del mes ni del año. ¿Sí? Cuando hablamos de pan, no es solamente la provisión física, es la provisión espiritual y emocional para nuestra vida. Muy bien. Y como ustedes saben, pues en Café de Mujer hablamos de una historia que nos inspire. Y hoy voy a hablarles de la viuda de Sarepta. Una historia linda que nos enseña esta mujer, una mujer que dio pasos de fe, una mujer que se atrevió en lo pequeño. No podemos expandir nuestra zona de confianza si no tomamos pequeños riesgos. A veces hay que atreverse a hacer las cosas desde otra perspectiva
y sobre todo cuestionar nuestros propios pensamientos, ¿sí? Yo no puedo hacer esto, ¿de verdad no puedo hacerlo? ¿Y qué pasaría si lo hiciera? ¿No? ¿Qué pasaría si lo hiciera? ¿Qué pasaría si me atreviera? ¿Mm? Porque yo nunca he escuchado, a veces me dicen, ¿cómo usted escucha la voz de Dios? Yo nunca he escuchado una voz sonora de Dios, porque a veces eso como que de pronto hay gente que sí, yo me imagino que sí, yo no. Pero ¿cómo tú escuchas la voz de Dios? ¿Pasas tiempo con Él? Eh, ¿Conoces o tienes, y por aquí les voy a dejar al final como un material que hice esta semana, para las que de pronto no saben que es un devocional? No es ni siquiera no es, es un momento, ¿no? Que uno estructura o que uno más bien vive en cualquier momento de su día, pero idealmente en la mañana antes de despertar, donde de forma simbólica le entregamos ese día a Dios y pasamos tiempo con Él. Mucha gente cree que leer la Biblia es para los pastores, para los curas, para los... no, la Biblia es un libro muy rico de leer y no tenemos que ser teólogos para entenderla. Hay unas recomendaciones que les dejo para los que de pronto nunca han hecho un devocional y quieren empezar ese camino. Pero esta mujer, ¿qué nos enseña? Voy a leer muy rápidamente. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Qué nos dice ella? Nos dice, luego el Señor dijo a Elías, y aquí les contextualizo un poquito, Elías era un profeta que en ese tiempo fue un gran luchador contra la idolatría, que en ese momento tenía el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Este hombre llevaba unos buenos días sin comer. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solamente me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel te dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y muchas de nosotras podemos ser como esta viuda. Wow, yo pensaba cuando leía esta historia, yo decía, ¿qué tal? O sea, yo me ponía en el lugar de esta mujer y yo decía, yo no sé si yo habría sido capaz. Me queda un poquitico de la provisión, ya listos para morirnos, porque había una crisis muy grande en ese momento. Yo estaría dispuesta a dar lo poco que me queda, creyendo en que voy a tener provisión. Y tal vez ustedes no tengan hoy que entregar aceite y pan, ¿sí? Tal vez hoy carecemos, por ejemplo, de tiempo y tal vez Dios nos ha invitado en diferentes ocasiones a que animemos a esa amiga, a que dediquemos un tiempo a mamá, a que pasemos un tiempo con los nietos o con los hijos, a que de pronto esa tarea que tan importante que yo tenía para hoy la ponga mañana y hoy le dedique tiempo a esa persona que me necesita. Pero estamos tan ocupadas en nuestros asuntos que no podemos, a veces nos vamos del mundo sin haber experimentado de verdad al Dios que puede transformarnos, pero uno no se puede transformar si no se mueve del lugar. No podemos crecer si no damos pasos. Usualmente Dios antes de mostrarnos el siguiente camino, nos invita a movernos de donde estamos. Y puede que hoy el mensaje sea para ti. Tienes que moverte de donde estás. No puedes seguir cediendo ante el miedo. No, ¿será que no? ¿Será que mejor? Ahora, una cosa es atreverse y otra cosa es ser imprudente. Por eso, tener esa relación con Dios, escucharlo, tener tiempos de quietud, de silencio, es tan importante para poder desarrollar sabiduría. ¿Saben qué es la sabiduría?
La sabiduría es elegir sobre lo bueno lo mejor, porque es que hay elecciones que no son buenas ni malas, ¿saben? Hay cosas que uno dice, pues no, la Biblia no dice que sea malo, no sé, viajar en Semana Santa, pues la Biblia no dice que sea pecado, ¿sí? Eso no es malo, ¿sí? Pero sobre lo bueno, sobre lo que es posible, yo elijo lo mejor. Eso es sabiduría. Que aun cuando no hay principios morales para decidir algo, yo decido elegir lo mejor. Entonces, esa confianza que tenía esta mujer, nosotros no podemos desarrollar confianza si no nos atrevemos. Yo no pude avanzar en mi camino y todavía estoy en esta escuela, quiero decirles, y yo me imagino que hasta que llegue arriba, pues esto no se va a acabar, porque cada día Dios me tiene que formar más. Pero vivir con confianza es vivir tan liviana. Vivir con confianza es decir, aún si me equivoco, yo sé que Dios usará esos errores para mi bien. Aún si me equivocara, porque créanme, se van a equivocar. El éxito y el fracaso son parte de la vida. Pero qué bueno es saber que a pesar de eso no seremos avergonzadas. No seremos avergonzadas, sino que siempre todo lo que nos suceda nos transformará, porque es que Dios no está interesado en nuestra comodidad, ¿sí? Sino en quienes nos transformamos mientras caminamos hacia nuestras metas. Así que varias cosas que nos enseña la historia de la viuda de Sarepta. 11 cosas. Escúchenlas y de pronto si hay una que se identifica mucho con ustedes, yo les recomiendo que la anoten, porque es bonito durante la semana reflexionar en por qué Dios te está mostrando a ti. A cada una le mostrará algo diferente, ¿no? La mentalidad del temor dice cosas como estas. Es que no tengo suficiente. Cuando yo tenga suficiente voy a dar. Cuando tenga suficiente tiempo, se me fue la vida. Cuando pueda, ¿sí? Y a veces se nos pasa la vida y no vamos a tener suficiente, pero a veces la mentalidad del temor nos dice eso. Segundo, ¿y qué tal que? O sea, la mentalidad del temor siempre piensa en lo peor que le puede pasar. Y eso es lo que el miedo hace. El miedo siempre nos muestra la peor foto posible. ¿Sí? Nos muestra que te vas a caer, mejor dicho, siempre. El miedo tiende a hacerlo así, entonces tiende a operar de esa manera, ¿sí? Y que tanto nosotras cedemos ante eso, ante esos miedos, ¿no? 3, hago las cosas a mi manera. Mejor yo lo tengo bajo control, ¿sí? O sea, yo lo hago así y a veces somos un poco arrogantes porque le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Creemos que esa es nuestra manera, que lo damos por sentado que lo que nosotras creemos que es correcto lo es. Cuando en realidad hay que devolverse un poco y preguntar, ¿sí? A veces uno le pregunta a Dios y uno mismo se responde. Eso no se vale. Si uno pregunta, debe esperar respuesta también, ¿no? La otra característica de la mentalidad del temor es acumulamos lo poquito que tenemos, ¿sí? Cuido de esto poquito porque pues qué tal que se me acabe. Y al final se acaba, ¿sí? Al final se acaba. Y a veces somos muy así hasta con nosotras mismas, ¿sí? No nos dedicamos el tiempo suficiente, no se lo dedicamos a los demás, queremos acumular lo poquito que tenemos y no, incluso nuestros dones, en nuestros talentos a veces somos, perdón la expresión, pero somos un poco tacaños a veces con nosotras mismas, ¿sí? La mentalidad del temor confía, pero en lo que ve, ¿sí? No confía en lo que no ve. Yo creo que una de las cosas bonitas que he aprendido en este camino es a dar gracias por lo que no veo todavía. Y eso ha sido muy poderoso, porque yo no sé qué va a pasar en 5 años o en 3 años con Inspira. ¿Qué tal que yo ni siquiera esté? Que sean ustedes u otras mujeres las que a través de esta semilla puedan multiplicar el mensaje hacia otras mujeres. Yo ni siquiera lo sé, pero yo digo, Dios, gracias por todas las mujeres que traes, que sanas, porque yo estuve en un espacio como este y fui sanada. Y digo, si tú me sanaste, mi misión es poder llevar ese mensaje a otras mujeres que necesitan sanidad para su corazón. Otra cosa es, la mentalidad del temor necesita certeza. Siempre quiere ver la prueba, ¿sí? Yo necesito estar segura. Ni siquiera uno en el matrimonio está seguro, ¿sí? Nunca vamos a tener 100%. Hay que dejar ir un poco la necesidad de certeza, porque es como el sembrador que espera las condiciones perfectas para sembrar. Entonces nunca se atreve a nada. Se queda paralizado en su zona de temor. La mentalidad del temor vive comparándose.
Y cuando alguien remotamente le gana, empieza a tomar decisiones impulsivas. Ve todo como una amenaza, cuando en realidad Dios nos hizo diferentes. No tenemos que parecernos a nadie. No tenemos que ponernos la armadura de nadie más. Eso nos desgasta mucho. Usualmente la mentalidad del temor ve las amenazas en vez de las oportunidades. ¿Saben qué es un no? Un no significa nueva oportunidad. Tal vez hay otra forma de hacerlo. Eso significa no, nueva oportunidad. Tal vez esta no es la forma de hacerlo, tal vez hay otra manera de hacerlo. Tal vez un no es un no, es un todavía no, pero puede que en otro momento lo sea. ¿Estamos dispuestas a esperar? ¿Estamos dispuestas a escuchar? ¿Estamos dispuestas a desarrollar una vida espiritual lo suficientemente rica como para poder silenciar el, porque es que las mujeres estamos expuestas a mucho ruido. Es más, el ruido somos nosotras mismas. O sea, nosotros no necesitamos papayera, la tenemos incrustada ya en nuestro cerebro, ¿sí? Espero que todas entiendan el término papayera, ¿sí? Bueno, Lina ya está argentinizada, pero tú ya sabes que es papayera. Muy bien. Entonces, a veces el ruido está dentro de nosotras, en ese diálogo frecuente. A veces yo tengo que hacer ayuno de mi mente. Tengo que decir, hoy voy a ponerme en modo silencio, ¿sí? Voy a tratar de no tener un diálogo conmigo misma, porque nos podemos engañar allí también. La mentalidad de temor ve su propio ombligo primero. Le cuesta mucho levantar la mirada y uno no puede avanzar con la mirada puesta en el ombligo, ¿sí? Porque se va a estrellar, ¿sí o no? A veces tenemos la mirada tan puesta en nosotras, en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en lo que es importante para nosotras, no miramos hacia la meta, no miramos hacia dónde quiere Dios. Es más, yo les confieso que yo hasta hace poco tiempo me hice la pregunta de ¿qué quiere Dios que yo haga? Y esa pregunta es dura, porque el mundo nos dice que vinimos a este mundo a ser felices, a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, y esa no es la realidad. Vinimos a ser amadas, pero también vinimos a servir. Vinimos a usar nuestros dones y nuestros talentos para otras personas que lo necesitan. Usualmente la mentalidad del temor es muy cortoplacista, ¿sí? Todo lo quiere ya. Y hay cosas que ni siquiera ustedes van a conocer en este mundo. Tal vez al otro lado, cuando ya lleguen allá a donde el patrón, seguramente allá lo sabrán. Hay cosas que en este mundo ni siquiera vamos a entender. Hay cosas que sí nos serán reveladas acá. ¿Estamos dispuestas a esperar? ¿Estamos dispuestas a ir con paciencia y a respetar los tiempos de Dios para nosotras? Y la mentalidad del temor también se valora en función de sus logros, ¿sí? Esa es su coraza, ¿sí? Mis logros, lo que yo hice, lo que yo he logrado, ¿no? Y eso es bonito, pero eso no te define. Eso no nos define. Eso no nos dice que nosotras somos valiosas. Nosotras ya somos valiosas. Si a veces nos dicen, usted es suficiente, yo digo, pues es que ser suficiente ya es redundante, ¿sí? Somos, punto. Estamos en este mundo, estamos respirando, ¿m? Existimos desde el momento en el que cobramos vida en el vientre de nuestra mamá. Ya somos. Ser suficiente para mí es redundante. Y ya tenemos ese valor. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cómo se fomenta, más bien, cuáles son esas características de la mentalidad de la confianza? Y aquí las invito a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál de esas 11 cosas que Liliana está poniendo ahí yo me podría enfocar? Me cuesta más y la quiero trabajar, ¿sí? Y antes digamos, avanzar, quiero leerles este versículo que es muy lindo y a mí siempre me inspira mucho en función cuando tengo miedo, porque no crean, todos los días uno tiene un poco de miedo, pero a mí me gusta mucho leer Jeremías 17:7 y se los regalo. Les recomiendo que lo escriban por ahí en un post-it y lo pongan en la nevera, en el espejo del baño, en la cabecera de la cama, o sea, mucho usted lo va por todo lado. ¿Listo? Dice, o que lo ponga de fondo de celular. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Confían en el Señor, no en ellas mismas. Claro, yo tengo seguridad en mí, pero no por quién es Liliana ni porque yo lo he logrado, sino por quién soy en Dios, por lo que Él ya hizo. Porque es que yo me voy a equivocar, me he equivocado y hay cosas que me han salido
muy mal. Y hay otras que me han salido bien. Y hay días en los que me levanto a despeine. Y hay días en los que se me salta, o sea, como a todas nos puede llegar a pasar. Pero cuando sabemos quiénes somos en Él, entonces la afirmación correcta de la confianza. Soy suficiente, ahí sí, confío en mí misma, no por mis logros, sino por lo que soy en Dios. ¿Quién soy para Él? ¿Lo sé? ¿He tenido una relación lo suficientemente profunda con Él como para saber yo quién soy para Él? Y si no, la respuesta es no. Qué nueva oportunidad la que tenemos para empezar a pensar en, a veces la vida espiritual como que la dejamos para los domingos, para la misa, o para el culto, o para la reunión espiritual. Dios no es un Dios de domingo. Dios quiere estar con nosotras las 24 horas del día. Él se muere por nosotras. Pero a veces como que separamos eso y no nos permitimos ser amadas. ¿Cómo es esta mentalidad de confianza? Las personas con mentalidad de confianza escuchan primero, ¿sí? Se abren a esa posibilidad y este es un arte, escuchar es un arte porque cuando escuchamos requiere que hagamos el ejercicio diario, hagan el ejercicio, empiecen por hacer un minuto de silencio, que esa vaina cuesta un montón para nosotras, sobre todo, pero hagan un minuto de silencio, porque voy a empezar entonces a llegar, ¿no? No, que tenés que cocinar, tenés que, ojo que la reunión, pilas pues que la ropa, la lavadora, pilas que, ¿sí? Todo esto. No, 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 es mi momento de silencio. Me silencio a mí misma y escucho. Empiecen por ahí. Esa es una práctica muy sencilla, pero nos ayuda a acostumbrar nuestra mente al silencio. Las personas con confianza le preguntan a Dios primero. Hay gente que dice, no, vamos a hacerle, y si sales, porque es de Dios, pues porque Él quiere. Yo digo, ¿what? ¿Perdón? ¿Cómo? No, uno no puede ir por la vida echando suerte sobre lo que hace o no hace. Uno le pregunta a Dios primero, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quieres que yo haga frente a esta situación? Y Dios nos habla de muchas formas. Dios no va a bajar en una zarza ardiente, ¿sí? No nos va a mandar un mensaje por Facebook, ni va a pasar una avioneta con la respuesta. Eso no va a pasar, ¿sí? Pero nos va a hablar a través de la palabra, a través de una persona, en el sermón, nos va a hablar a nuestro corazón. ¿Mm? Y puede que muchas veces nos equivoquemos, pero muchas veces vamos a acertar. Y este es un tema de ir afinando el oído, de ir afinándolo poco a poco. Las personas de confianza se atreven porque confían no en su capacidad, sino confían en Dios, no en sus logros personales. Las personas con confianza aceptan su naturaleza humana. Yo tengo un dicho en la vida para los que me conocen más, y es que la vida y los negocios son un experimento. Yo siempre lo veo así. Digo, pues esto es un experimento, ¿sí? Ah, que sí ese negocio, pues ese no es el fin del mundo, ¿no? Pues si aún sí es el fin del mundo, pues yo espero encontrarme con Dios al otro lado. La vida y los negocios son un experimento, porque a veces nos tomamos la vida tan en serio. Yo digo, uy, caramba, bien poquito que uno sí vive en este mundo, porque de verdad que, pues, ahí es muy poquito el tiempo que vivimos aquí, como para tener que buscar tanta certeza, cuando en la realidad no vamos a, estamos en un mundo incierto, estamos en un mundo imperfecto, no hay certeza en este mundo. Es una realidad. Al otro lado, cuando ya lleguemos al cielo, seguramente sí, pero en este mundo no, y hay que aceptar esa realidad. Entonces, aceptar nuestra naturaleza humana es bonito, es importante. Las personas con mentalidad de confianza actúan, y aquí yo pongo el AEI. ¿Qué significa AEI? Acción enfocada imperfecta, ¿sí? Se puede hacer bien desde un principio, sí, claro, y en el camino se va perfeccionando, no tiene que ser perfecto. ¿Sí? Sobre todo nosotras que a veces somos un poquito exigentes con nosotras mismas y queremos todo tenerlo perfectamente organizado, controlado, pues ahí se nos va la vida. Buscan la paz, buscan la serenidad, no se apresuran, ¿sí? La piensan antes de, creen en las promesas. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuáles son las promesas de Dios para ustedes? Si no, que yo tengo un cuaderno, bueno, tengo como muchos, pero todas las mañanas cuando leo la Biblia digo, ¿cuáles son las promesas que Él tiene para mí? Y voy escribiendo. Tener un diario es muy importante por eso. Empiecen con Salmo 23.1. Lean el Salmo 23. Ahí tienen un montón de promesas que son para Lina, para Carolina, para Sonia, para todas ustedes. Esas promesas no son para Moisés por allá, Noé. No, no, la palabra sigue vigente hoy y es para nosotras. Identificamos el temor. La valentía no es no tener miedo. Yo tengo miedo todos los días.
pero es poder actuar a pesar del miedo. ¿Puedo tener miedo? Sí, pero no voy a ceder ante el miedo. Avance con miedo, me decía un jefe mío. ¿Tiene miedo? Sí, listo, avance con miedo. Ya. Y nos amamos por como Dios nos ve, por lo que somos en Él y no por lo que somos según otros, porque este mundo tiene estándares de amor muy erróneos. Este mundo nos valora si tenemos la figura, si tenemos el negocio, si somos reconocidas, si somos influencers, si todo el mundo nos da like, ahí el mundo nos quiere. Dios no es así. Ustedes ya tienen el like más importante, el de arriba, no necesitan más. ¿Bien? Muy bien. Y antes de irnos a los grupos para conversar alrededor de lo que esta historia nos ha contado, quiero dejarles este mensaje. Lo escribí en el mensaje, pero quiero que se lo lleven. Y es: una mujer carente de confianza es como un avión en una pista de despegue, lista para despegar, pero no tiene gasolina. Tenemos todo, tenemos las alas, tenemos las turbinas, o sea, toda la infraestructura está. Tenemos los dones y los talentos, pero estamos ahí, atoradas completamente en nuestros sueños. No avanzamos porque no tenemos. ¿Y el combustible qué es? Confianza, fe. Creer que eso va a salir bien y que es posible y que a medio de lo bueno también pueden pasar cosas. También podemos enfrentarnos al fracaso, por supuesto, es que la vida no es perfecta, Dios no nos prometió una vida perfecta, más bien sí una vida significativa. Entonces, ojalá si estamos algunas allí, como yo también lo estuve durante muchos años, podamos empezar a dar pequeños pasos de fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos minuticos que nos quedan, quiero pedirles por favor que compartan entre ustedes, se presenten, ¿sí? Bueno, yo soy tal, estoy en tal parte, muy rápida la presentación, y compartan entre ustedes qué se han llevado hoy, qué han aprendido hoy, qué se llevan desde su experiencia personal. Y sería muy lindo si esta semana en sus oraciones, en sus conversaciones con Dios, oren por una mujer que está en ese grupo. Escriban el nombre si no la conozcan, ¿sí? Oren por ella, oren entre ustedes. La oración es muy poderosa, no se imaginan cuánto. Orar por otras personas, aun cuando tenemos necesidad, es hacer lo que hizo la viuda de Sarepta. Damos, incluso cuando estamos en la más grande necesidad y damos, las puertas de los cielos se abren para nosotras. Entonces vamos a irnos y le pedimos a Dios por esa mujer, porque así de corazón vamos a poder estar todas conectadas. Entonces, para terminar, voy a dejarles unas preguntas para que las reflexionen esta semana. Y vamos a terminar con mi momento memorable, que las que ya han estado saben a qué me refiero, pero vamos a terminar con nuestro momento memorable. Algunas preguntas que quiero dejarles por aquí, solamente para que las reflexionen esta semana. Miren, el miedo es como un espantapájaros. Yo aprendí algo y es que cuando tenemos miedo, y les voy a leer esta historia muy rápidamente, es muy cortica, pero decía, un predicador dijo alguna vez: un pájaro sabio sabe que un espantapájaros es simplemente un anuncio. Anuncia que hay un poco de fruta bien jugosa y deliciosa para picotear. Hay espantapájaros en todos los buenos jardines. Si soy sabia, también trataré el espantapájaros como si fuera una invitación. Cada gigante en nuestro camino nos hace sentir como un saltamontes, pero realmente es un espantapájaros que nos llama a las más grandes bendiciones en nuestra vida. La fe es un pájaro al que le gusta ponerse en los espantapájaros, porque todos nuestros miedos son infundados. Los miedos son como los espantapájaros. El espantapájaros no tiene vida, no nos puede hacer nada. ¿Sí? Y a veces cuando tenemos más miedo, cuando tenemos más temor, ahí hay una gran oportunidad. Pero las valientes, las que a pesar del miedo pueden avanzar y pueden entender que el miedo a veces es un malentendido que damos por hecho, eso nos libera mucho de la idea de pasarnos la vida sufriendo por ¿y qué pasaría si? Algunas preguntas que yo quiero que ustedes se lleven para reflexionar hoy. ¿Cuáles son esas creencias que tenemos acerca de nosotras mismas que nos limitan? Muchas de esas creencias tienen que ver con la escasez. La escasez de dinero es un tipo de escasez, pero no es la más peligrosa. A veces podemos ser mujeres con muchas cosas materiales, pero escasas, muy escasas. Podemos vivir en una pobreza
emocional y espiritual enorme. Somos escasas con nosotras. ¿Mm? Entonces, ¿de qué manera estamos pensando abundantemente sobre nosotras? ¿Estamos pensando abundantemente sobre nuestros talentos, sobre lo que podemos lograr, sobre lo que podemos dar? Segundo, ¿cómo luciría nuestra vida? Y esta es muy poderosa. ¿Cómo luciría tu vida si no tuvieras miedo? ¿Cómo luciría eso? ¿Qué harías con tu vida hoy si supieras que no vas a fracasar? Y aún si fracasas, tus fracasos serán usados para tu bien. O sea, más combustible no puede ser, ¿verdad? ¿Y cuáles serían tus pequeños pasos de fe esta semana? ¿Qué pequeños pasos de fe estás dispuesta a dar esta semana? Entonces, tómenle fotico con el celular o pantallazo o algo para que podamos, para que puedan reflexionar esta semana en las mañanas, 5, 10 minuticos, escribirlo en mi diario.